Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos aquí mano a mano y sin diván con el licenciado Jorge Schneiderman, que hoy vamos a estar hablando de los prejuicios del uso abusivo de la tecnología digital, que viene aparejado por el tema que veníamos tratando en la columna anterior, que empezamos hablando de los cambios a los que nos sometemos a través, en este siglo, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y hoy vamos a intentar analizar con Jorge, detrás de esta hiperconexión, ¿qué hay, no? Porque habla mucho de nosotros, habla en muchos casos de nuestra soledad, de nuestros miedos, de nuestros fracasos y también de nuestras frustraciones y en algunos casos hasta de un vacío existencial, ¿no? Pero esto lo vamos a ir analizando, sí, no quiere decir en todos. Muy buenas tardes antes que nada, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Como te decía, fuera de micrófono, repleto de fútbol, sí. Acompañando toda esta, imbuido de esta atmósfera futbolera, claro. Pero qué lindo, ¿no? Es lindo, sí. Y vos sabés que a propósito del fútbol y a propósito del Mundial, estaba observando, ¿no?, con atención, hablando de tecnología, la gente, las tribunas, la pérdida de centralidad que ha tenido el espectáculo en sí. Y si vos te detenés un poquito a observar, está todo el mundo con un celular, sacando algunas fotos, sacando fotos, y mirando, subiendo, tratando de captar, de apoderarse de las imágenes que, digamos, eternicen ese momento, mirando para todos lados. Y entre los que están con el celular y los fanáticos de siempre, que parece que miran el partido de espalda, ¿no? Porque están en discutiendo. Todo discutiendo o alentando y todo eso. Qué pocas personas son las que están conectadas directamente con el espectáculo, ¿no? Claro. Yo creo que quizás apoyado en el hecho de que hoy la tecnología te permite, no es como antes, que ibas al estadio 25, 30 años atrás, y si te perdías el gol, porque justo, qué sé yo, alguien te llamó, como que perdías para siempre, porque no había incluso hasta reproducción televisiva. Y hoy por hoy la gente se descansa en eso, y ya de por sí el espectáculo pasa a ser un poco la tecnología, ¿no? Esas pantallas gigantes. Sí. Y eso marca la tónica del momento que estamos viviendo. Claro, eso marca la tónica de este momento que es pura y netamente fútbol, pero pensando en esto mismo que me decís, cuando uno va también a un espectáculo musical, ocurre exactamente lo mismo que estás diciendo. Totalmente. Y si nos ponemos en una reunión familiar, ocurre otro tanto, quizás no tan así, pero empiezan que las fotos, que las suben a las redes y que ponete acá y contestan y se vuelve a repetir esto, capaz que en menor escala, pero es una conducta, una forma, yo diría, nueva de comunicarnos también, ¿no? Sí. Por eso a veces hay que tratar de no ser tan terminantes a la hora de decir esto es patológico, esto está mal, estos nuevos paradigmas trastocan los vínculos. Hay que tener mesura y ponderación a la hora de definir las cosas y definir cuáles son los límites entre lo que puede ser un consumo, un uso normal, adecuado, saludable y un uso patológico. Claro. ¿No? Yo cuando hacía la introducción y decía que podían haber algunos problemas detrás de esta hiperconexión, en realidad son algunos de los problemas que pueden haber. No necesariamente quiere decir que todas las personas que se conecten los vayan a tener. Los iremos analizando, ¿no? Y hoy por hoy los especialistas advierten que la gente tiene como temor a quedarse desconectado, es como que se sienten fuera de circulación si no están en contacto con las redes. No sé qué pensás de esto. Claro, habría que diferenciar un poquito. Claro, por un lado estamos hiperconectados, como vos decís. Hay que diferenciar entre estar conectados y estar comunicados, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo. Vos podés tener 1000 contactos en tu Facebook, podés establecer periódicamente, no con todos obviamente, hay como un afán, hay como una necesidad de acumular, de congregar
contactos como una forma de ampliar las redes vinculares, claro. Pero en realidad no es lo mismo estar conectado que comunicado. La comunicación A ver, implica, ¿cuál es la diferencia? Claro, vos estás conectado, o sea, eventualmente podés establecer un cierto intercambio, podés, qué sé yo, establecer un cierto vínculo, pero obviamente la comunicación implica muchas más cosas. Implica el poder ingresar en ciertos aspectos en el mundo del otro, el poder establecer puntos en común, puntos de contacto, generar sintonías y todo ese tipo. Y empatía, capaz. Claro, empatía y un interés que, digamos, trascienda el hecho en sí de la conexión, o sea, establecer un conjunto de intereses, poner a disposición de ese diálogo un conjunto de intereses. Planteado así de esta manera, estaría muy bien que estuviéramos conectados, si lo utilizáramos así como lo estás diciendo tú, ¿no? Ahí está, por eso ahí está el tema de cuándo estamos teniendo un consumo o un uso normal, saludable y uno patológico. Claro, y ahí estamos hablando de control. Estamos hablando del control que podemos ejercer sobre nuestro vínculo con la tecnología, ¿no? Y no incurrir en un lazo de dependencia que ahí justamente, fíjate lo que estamos hablando, pérdida de control y dependencia, claro. Elementos patognomónicos, elementos que definen en sí una conducta adictiva. Ahí está. Que trascienden lo que tradicionalmente vos viste que se hablaba de una conducta adictiva o de adicción cuando hablábamos de tabaco, claro, de alcohol, estupefacientes, o sea, drogas psicotrópicas, alucinógenos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay adicciones conductuales, o sea, claro. que implican, digamos, un vínculo patológico con determinadas actividades. Cualquier actividad supuestamente placentera, en la medida que perdemos el control claro. y empezamos a tener un vínculo, digamos, una dependencia, ya ahí se convierte en un cuadro adictivo. Dentro de esos síntomas que podrían preocupar, por ejemplo, es esa ansiedad que tienen las personas persistente por rechequear a ver si, el celular o la computadora, por ejemplo, ocupar horas de descanso, a las horas de descanso utilizar el celular o poner excusas, decir no puedo hacer esto porque no me da el tiempo, pero sin embargo para estar conectado le da el tiempo para todo, sentir malestar intenso o irritabilidad cuando se le corta la conexión. Exacto. Problemas de irritabilidad en los ojos. Todo esto vendrían a ser como síntomas, digamos, son de alguna manera, que están señalando el uso indiscriminado de estos dispositivos. ¿Cuáles serían las consecuencias que podemos ver? Las consecuencias pueden ser muchas, Andrea. Sobre todo esa disgregación desde el punto de vista de lo que son las actividades que involucran los planos familiares, laborales, sociales. En el caso de los adolescentes, el tema de curricular, o sea, claro. la escuela, el liceo, una desatención, una especie como de ensimismamiento donde se establece un vínculo dual entre el individuo y la tecnología, que puede llegar incluso a expresiones sumamente patológicas, como pasa con el síndrome de la puerta cerrada, ¿no? El hikikomori que dicen los japoneses. Hay adolescentes, por ejemplo, sí. que pueden permanecer horas, días, semanas, incluso en algunos casos hasta años, sin salir de su cuarto o de sus casas, o muy eventualmente tomar contacto con el mundo exterior, porque terminan estableciendo los lazos con el mundo, digamos, con el afuera, sí, sí. a través de lo que son todos los dispositivos digitales. Están más que hiperconectados, han construido como una suerte de burbuja en la cual habitan, donde, digamos, el horizonte es siempre la tecnología. No hay una posibilidad de establecer vínculos que no sea más allá de la pantalla, ¿no? Pantalla es su contacto con los otros y con la realidad. Te escucho, quizás no sea el caso de todos, pero me animaría a decir que la gran mayoría hoy por hoy de los adolescentes, sin llegar a ese nivel,
exacerbado, una forma de comunicarse que tienen es esa, estar encerrados en sus búnkers, como les digo yo, conectados con sus celulares, sus computadoras, pero sin llegar a ese extremo de que no salen. De pronto sí salen y tienen además su actividad, pero pasan muchas horas en el día. Eso, ¿cómo los padres tienen que, digamos, manejar ese uso, ¿no? Porque claro. hasta cuándo le decís, bueno, mirá, salí un poquito del cuarto porque ya se te está yendo la vida acá, sin ser el caso patológico que tú decís, que no se conecta más que... Pero ahí me parece que hay jóvenes que sí se conectan con el mundo exterior, pero pasan muchas horas igual. Y los padres tenemos gran incidencia. Claro, yo creo que en los la medida padres... que seamos permisivos y no establezcamos esos límites, los buenos límites, los que unen, los límites positivos, no el cercenar, no el prohibir. Muy negativo es decir, no, te prohíbo esto, o el castigo es, no tenés acceso a esto. No, pasa por una actitud en la que el padre debe exponer en primer lugar, sobre todo cuando son más pequeños, que el teléfono celular no es un juguete, sino una herramienta que sirve para comunicar, ir, digamos, permitiéndole al niño consustanciarse con la utilidad concreta, más allá de la versatilidad que pueda tener ese dispositivo. Y, por supuesto, negociar, en primer lugar, el momento en que le van a entregar un dispositivo digital, y aparte luego la cantidad de horas. Pero, obviamente, somos modelos de nuestros hijos. Si nosotros, por un lado, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo, esos padres que le exigen salí y mientras le están diciendo, están chequeando Facebook. O contestando un WhatsApp. Están contestando un WhatsApp, exactamente. O, como suele suceder a veces, que hay que llamar para comer, la comida está pronta, y se manda un mensaje dentro de la misma casa. Cosas que de repente a todos en algún momento nos ha pasado, pero que hay que tener en cuenta que eso dificulta. Pero, o sea, cuando establecimos la otra vez cuáles eran las circunstancias en que se daba todo la peligrosidad de que esto se convierta en un fenómeno que juegue en contra de la convivencia, dijimos que, bueno, que la educación es fundamental. En tanto somos modelos, debemos tratar de establecer a partir de esos límites ciertas prioridades. Y tratar de humanizar un poquito más, y cada vez, digo, con mayor fuerza, el hecho de, que las instancias de comunicación, si bien pueden ser facilitadas por la tecnología, deben asentar fundamentalmente en qué tipo de vínculo, el vínculo presencial. No hay nada que supere, no sé, hasta que la evolución lo diga, o la hibridación del ser humano con la máquina demuestre que hay otras realidades posibles, no hay nada que supere lo que es el mano a mano, el cara a cara, el diálogo presencial, donde se establece ahí precisamente esa comunicación en todo el amplio sentido del término, ¿no? Poner en común un interés, establecer, digamos, una sintonía que trascienda más allá del hecho puntual de tener de repente un diálogo a través de un mensaje de texto, a través de un WhatsApp, que puede transmitir cosas. El tema es la desafectivización de la que adolece ese tipo de comunicación. La comunicación implica, en el sentido amplio del término, transmitir no solo un lenguaje, no solo transmitir una idea, un mensaje, sino también ser agente vehiculizador de afectos, de sentimientos, de emociones. Eso es lo que hace al concepto. ¿Y a ti no te parece que los jóvenes, esto es una pregunta que la veo mirando a los jóvenes y mirando a mis hijos, que ellos no le ponen emoción a esos mensajes, aunque nosotros no lo logremos entender? Esos mensajes, los que ellos se manejan todo el día, creo que le ponen, no lo logramos comprender, pero es una forma que tienen de comunicarse en el que expresan todas sus emociones. Quizás creo que para la cabeza nuestra es muy difícil de entender esto. Estamos en un punto de inflexión, Andrea, donde hay un montón de esquemas y de paradigmas que están cayendo por su propio peso.
la forma de transmitir las cosas. Hay un descaecimiento del lenguaje en la medida que estamos utilizando menos términos, la gran riqueza del idioma español, como que la dejamos de lado y ves que abreviaturas o códigos, o mismo un slang informático, Sí. muchas veces tendiente a abreviar, pero de última se está instalando como que eso es, digamos, tercerizan a través de un emoticón, de repente, Claro. un sentimiento. Un sentimiento, claro. Lo que no digo- implica que haya una vacuidad emocional, sí, que no, sientan nada, no, sino no. que en cuanto a nuestras formas De vehiculizar verlo. la emoción, precisamente por esa brecha digital o brecha generacional, Claro. porque para nosotros muchas veces nos parece que actividades son una pérdida de tiempo y ellos lo consideran una necesidad. Claro. Porque esa necesidad hace a su propia cotidianidad. No pueden concebir estar chequeando. Entonces vos ves que están con el celular, con de repente el ordenador y aparte, qué sé yo, con una laptop, y están atendiendo. Quizás están inaugurando una etapa donde se manejan otros parámetros a la hora de, qué sé yo, de focalizarse en actividades, ¿no? Claro. Yo pensaba en esto que estás diciendo. ¿Cuándo podemos decir entonces que hay falta de control y dependencia, que los niños o los adolescentes pueden caer entonces en cuadros adictivos? ¿Cuándo los padres nos tenemos que poner a pensar, bueno, esto ya no está funcionando bien, sí, ¿no? hay, porque, a ver, cuándo prende la luz naranja o casi roja. Sí, hay varios puntos. En primer lugar, cuando hablamos de niños en edad escolar o de adolescentes, cuando se empieza a producir, vamos a decir, a nivel de la tarea escolar, a través del rendimiento, cuando justamente un descaecimiento, una merma en el rendimiento, cuando hay un desplazamiento demasiado grande, digamos, la actividad lúdica, los juegos, el entretenimiento, desplaza de manera tal que el rendimiento, el nivel de aprovechamiento de lo que es digamos, los cursos, como que va encendiendo una luz de alerta y justamente no solo eso, sino el retraimiento, el descaecimiento también de la vida social, o sea, lo que hablábamos hoy, de ese síndrome de las puertas cerradas, como que argumentan que no, que ellos están conectados. Que ellos que tienen amigos, el concepto de amigo, otra cosa que algún día habría que abordar. Bueno, pero esto es lo que hablabas al principio del programa, que también incurren muchos adultos, ¿no? O incurrimos, porque me voy a poner, voy a hablar en plural porque no me voy a quedar exenta de estos males. Pero incurrimos en tener de pronto muchos amigos, algunos de los cuales ni siquiera los conocemos cara a cara, ¿no? Porque es una nueva forma de comunicar, y hasta qué punto son amigos, como decías tú, hasta que no estableces un tipo de comunicación, aunque no te veas, pero por lo menos para decir que hay una amistad virtual, algunos códigos se tienen que manejar, supongo. Sí. O sea, obviamente, como hablamos la otra vez, como cuando nos referimos a apelemos a un neologismo, la internetización de la cultura aparejó como consecuencia la virtualización de los vínculos. Por lo tanto, a ver, tampoco vamos a demonizar. Hay muchos vínculos que podemos establecer, digamos, a larga distancia con personas que en principio no conocemos, pero que pueden ser... Que a la larga o a la corta la podemos conocer, de Exactamente. pronto. Me ha pasado laboralmente de conocer gente a través de internet y después tener la oportunidad hasta de entrevistarlos. Obviamente. O sea, puede ser un elemento bueno también, ¿no? Y puede generarse un feedback interesante, qué sé yo, te puedes establecer un contacto con académicos de otros lugares, de otras latitudes. Y bueno, y empezar un trasiego comunicacional, digamos, que incluso trasciende lo académico, digamos, interiorizarte y hacerte una composición del lugar hasta, podríamos decir, establecer un vínculo enriquecedor. Claro. Pues está lo otro, ¿no? También de que la peligrosidad que puede revestir también todo eso.
a lo que ya hemos hecho alusión en la otra vez, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Miro el reloj, tenemos que hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos con este tema tan interesante que es ver los perjuicios de este uso abusivo de la tecnología digital. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván. Y estábamos analizando este uso abusivo de las nuevas tecnologías y síntomas que van apareciendo de este uso abusivo que pueden de pronto encubrir cuadros patológicos que capaz que nos podés describir como cuáles, claro, ¿no? Y ya veníamos hablando de algunos. Claro, hablábamos de los síntomas que pueden emerger ante el uso abusivo, sobre todo en adolescentes. Y bueno, justamente la desatención respecto de la tarea escolar, también una actitud irritable, impaciente, inmediatista, el querer todo resolverlo rápidamente y la frustración ante, por ejemplo, la imposibilidad de retomar el contacto cuando se interrumpe la señal, o de poder acceder a contenidos de una manera desproporcionada a lo que es la necesidad mismo de esa búsqueda, ¿no? O sea, como que se ha generado un acostumbramiento a obtener todo rápidamente, ¿no? Y eso obviamente atenta contra capacidades que para las generaciones anteriores eran fundamentales, como ser la paciencia, el espíritu de búsqueda, la concentración, la capacidad de atención. Pero no solo, digamos, aparecen esos síntomas, también puede llegar a trastornos a nivel de la alimentación, del decoro personal. Hay jóvenes que de repente están totalmente encerrados en su habitación y, digamos, se regodean tanto con la actividad que obviamente no van a comer o comen mal, desatienden su cuidado, su decoro personal, y todas esas cosas deben ser leídas por los padres. Deben ser leídas por los padres. Además, por lo que encubren, ¿no? Por lo que pueden llegar a encubrir. Claro. El uso abusivo, hay como un límite que es difícil a veces de poder ver entre el uso normal y el adictivo, porque yo me pongo a pensar que la tecnología habita en nosotros, está en los trabajos, o sea, es como que está todo el día, ¿no? Entonces disponemos de la computadora, del celular, de la laptop, no sé, de mil cosas que son partes del trabajo que hacemos. Y entonces es difícil a veces poder vislumbrar cuando uno empieza a irse por la línea de la adicción, cómo darnos cuenta, ¿no? Claro, vos podés estar 8 horas frente a una computadora y no establecer un vínculo adictivo. ¿Qué sé yo? Uno puede estar trabajando, elaborando un artículo, escribiendo algo, escribiendo un libro o cumpliendo con una obligación laboral en una oficina. Estas 8 horas no es en sí la conexión a Internet lo que reviste patología, sino de repente trascender, digamos, no poder ceñirse a un control, ¿no? Y no poder decir hasta aquí llego, ¿no? La falta de control apareja justamente la dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Como en todo proceso adictivo, el joven que está hiperconectado y que aparte no puede desprenderse de eso, cada vez precisa ingresar y acceder a mayor cantidad de contenidos para obtener el placer inicial. Es como lo que pasa en una drogodependencia, ¿no? Claro, y vos decís jóvenes, ¿no? Pero me gustaría también poner a los adultos, obviamente, porque creo que acá... Perdón, Andrea, de acuerdo a la OMS, 1 de cada 4 adultos
pueden llegar a establecer un vínculo adictivo. A ver, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Qué tiene que ver estas conductas de adicción a las nuevas tecnologías? ¿De qué nos habla? ¿Qué se esconde detrás de eso? Vos Soledad, mencionabas los vacíos miedo, existenciales, claro. miedo, el miedo o el sentimiento de incapacidad de poder asumir roles sociales, el poder establecer cara a cara, de manera presencial, vínculos, el poder mostrarse, el poder integrarse, el temor al rechazo, el temor a la exclusión, el temor a, el temor a sentirse por fuera de, digamos, de lo que es un entramado social, hace que se parapeten detrás de la pantalla. Vos ves, como hoy hablábamos, muchas personas que de repente por su personalidad, por su forma de ser, son muy comunicativas a través de internet, sí, a través digamos, a través de un WhatsApp, a través de una comunicación online, etcétera, etcétera. Pero que a la hora de establecer cara a cara o en público se cohíben, se inhiben. Y tiene que ver con aspectos, con rasgos de personalidad, tiene que ver también con estructuras de base, y obviamente con cuadros patológicos que hacen que se genere un retraimiento que le inhiba a la persona de establecer roles sociales saludablemente. Claro. Es ese vacío existencial. Ojo, ahí también tenemos que marcar una línea. Hay personas que tienen mucha soledad porque su circunstancia los lleva. Hay personas, adultos mayores, o personas que viven en lugares alejados, o personas que de repente viven en culturas donde hay una valla comunicacional por temas idiomáticos, que evidentemente se refugian en eso como una manera también de no desconectarse de la realidad misma. De la realidad, claro, sí. Pensando a veces en personas que están muy solas o que ya están retiradas en sus actividades, también puede ser, como decís tú, una gran compañía, ¿no? ¿Pero qué te parece? Y una manera de vincularse con otras personas. El hecho, creo que es importante ver, como bien tú señalás, cuándo es un cuadro adictivo o es una forma de comunicarse realmente, ¿no? Exactamente. El cuadro adictivo es cuando no podemos salir de esa situación de dependencia, cuando deja de ser placentero y ya no encontramos de por sí el regodeo, la fruición, el deleite, sino que seguimos como que subyace ahí una búsqueda que trasciende lo que en sí fue el fin inicial, ¿no? Cuando ya esos momentos en que la persona está y si se pone a pensar un poquito dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy buscando? Cuando ya en forma errática empieza a saltar, digamos, a pasar de, qué sé yo, de portal en portal, como que evidentemente ahí se está evitando asumir ciertas carencias, ciertos vacíos, y es una forma de llenarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir, para concientizarnos de este problema? Es difícil lo que te pregunto, pero bueno. No, o sea, no es fácil la implementación digamos, revertir cuando esto se instala de manera digamos, grave, patológica grave. Pero creo que la precaución, la prevención radica en lo que hablamos también en el primer encuentro, y que tiene que ver con la educación, la formación en valores, o sea, no la denostación de la tecnología, sino justipreciarla, ponerla en el lugar que corresponde y demostrar que hay otros aspectos desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista tanto axiológico, o sea, de los valores, como deontológico, de los deberes, que pueden precisamente generar un feedback con la tecnología y lograr sacar de ella lo mejor, porque evidentemente no debe haber nada más maravilloso que poder apelar a las bondades que nos permiten trascender esquemas restrictivos como pasaba 40, 50 años atrás, poder trascender eso y poder de repente ampliar el espectro de posibilidades a la hora de aprender, consustanciarnos con otras culturas, integrarnos a otras maneras de pensar, integrar nuevas miradas acerca de la realidad. Pero todo eso depende de
los límites que establezcamos. Ahora, para revertir eso, obviamente, en un tratamiento no podés incurrir en el error de cercenar o pretender tomar como meta decir erradicar la tecnología, porque erradicar de la vida de una persona la tecnología significa apartarla del mundo. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. No es lo mismo que en el alcohol o en el tabaco, que el tema es erradicar todo el tema. El flagelo en sí, apartarlo del camino, desmalezar el camino y permitirle a la persona salir al encuentro de su mejor versión posible. Acá lo que hay que hacer es permitirle o generar en la persona la necesidad de encontrar en la tecnología un apoyo, un soporte, una base de sustentación para poder crecer, para poder desarrollarse, pero sin tomarla como un fin en sí mismo, sino como un medio de crecimiento. Cuanto más preliminar es la etapa en que se concientiza a la persona, obviamente lo va integrando. Pero por supuesto, tiene que ver también con el ejemplo, ¿no? Que no solo desde el principal grupo de pertenencia y referencia, que es la familia, sino el otro gran grupo de pertenencia y referencia, que es la institución educativa, fomentar justamente la educación en valores, la capacidad de ver más allá de un dispositivo, y que si bien la pantalla nos amplía las posibilidades, el mundo real trasciende con creces lo que nos puede brindar un dispositivo, ¿no? O sea, no incurrir en la falacia de sustituir la mirada real por una mirada virtual, ¿no? Claro, es importantísimo lo que nos estás diciendo, y bueno, intentaremos irlo abordando, incorporando, ¿no? Creo que es un tema de concientizarnos, de hacer un uso correcto de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que es parte de lo que veníamos hablando también en tu columna pasada. Claro, que la tecnología, como la vida, es lo que uno hace con ella, ¿no? Claro. Y estaría bueno poder abrazar todas estas herramientas como parte de nuestro proceso de crecimiento individual, social, ¿no? Pero evitando los riesgos de convertir nuestra existencia en una app, ¿no? Claro. Fíjate que, lamentablemente, y creo que nos corresponde a todos las generales de la ley, hemos incorporado en ciertos aspectos, a veces por obligaciones laborales o por la agenda ajetreada de estos tiempos, pasa que a veces uno sale de la casa y se olvida del celular, y de repente ni lo precisa en ese momento el celular, pero el 99% de las veces vas a ver que uno vuelve a buscarlo. Yo me siento desnuda sin ese parece como que fuera un apéndice, una prenda de ropa, ser. una prenda de ropa necesaria. Exactamente. Es patológico lo que te digo, pero bueno, lo tengo que reconocer. Claro, y de repente fuiste hasta el supermercado, a la otra cuadra, pero ¿no? me genera como una seguridad. Te genera la seguridad, ahí está. No me preguntes, te estoy diciendo lo que me pasa a mí, ¿no? Como que hemos configurado nuestro universo relacional, laboral, social, todo lo que hay en torno a nuestras vidas, a partir del celular. Cuando nos damos cuenta a veces que dejamos de lado un montón de cosas, como puede ser la espontaneidad, el dejar, a ver, con qué nos sorprende el día de hoy, de repente, qué sé yo, una puesta de sol, no. Más que ir a disfrutar una puesta de sol, la idea ¿cuál es? Es ir a capturarla con el celular. Estamos perdiendo cierto lirismo o cierta frescura, ¿no? Que bueno, que quizás forma parte de un proceso. Bueno, ahora yo te iba a decir esto que estás diciendo, creo que lo podemos analizar los que veíamos el lirismo sin el celular, pero las generaciones nuevas, estas que estuvimos hablando, ya es parte de cómo ven el atardecer, con el celular y captando esa imagen. Exactamente. Exactamente, por eso digo que hay que tener una mirada respetuosa y no incurrir precisamente en ese error de decir esto es una pérdida de tiempo. No, tratemos de comprender, porque de última los adultos somos responsables de todo este proceso, todo este aluvión tecnotrónico, porque de última, quienes somos de la generación X, fuimos, no nosotros obviamente, pero algunos señores que pertenecen a nuestra generación fueron los que diseñaron y pusieron en práctica
todo este proceso transformacional que derivó en esto. Y quizás, en ciertos aspectos, somos responsables de que se haya dado, de repente, desde el punto de vista de los valores, cierto apartamiento. Ahora, lo que no implica que estemos ante el comienzo de un quiebre, un punto de inflexión, donde cosas que nosotros las percibíamos o las vivenciábamos de una manera, haya otra forma de percibir y sentir. De eso forma parte también la evolución humana, ¿no? Bueno, un gran desafío que nos queda por delante. ¿Qué te parece? Muchísimo para seguir hablando. Se nos han ido lamentablemente los minutos. Un placer, ¿verdad? Igualmente. Muchísimas gracias. Ya no te digo cuándo nos vamos a encontrar porque tu columna es los martes, pero con el tema del fútbol está como cambiado. Pero bueno, la semana que viene nos encontramos con algún otro tema. Cómo no. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto, Andrea. Hacemos una breve pausa y Vivencias.